En el gran telar del tiempo, cuando los cielos de 2026 comienzan a girar con una música distinta, Géminis emerge como una fuerza viva, despierta y múltiple, portadora del pulso de la transformación. No es un poder que se impone por peso o por rigidez, sino uno que se infiltra como el viento entre las montañas, que aprende cada lengua del mundo y las convierte en canto. El signo de los gemelos se alza entonces como el gran mensajero de una era que exige velocidad, inteligencia emocional, adaptación y conciencia despierta. Géminis nace del aire y del movimiento. Su esencia no es permanecer, sino comprender. En 2026, ese don ancestral se amplifica hasta convertirse en una ventaja decisiva. Mientras otros signos buscan certezas fijas, Géminis domina el arte de navegar la incertidumbre. Cada cambio del entorno se vuelve información valiosa, cada giro del destino una oportunidad para reinventarse. En los planos sutiles, Mercurio, su regente eterno, actúa como un alquimista cósmico, afinando la mente geminiana hasta volverla un instrumento preciso, capaz de unir ideas distantes, personas opuestas y realidades que antes parecían incompatibles. La narrativa épica de Géminis siempre ha sido la del héroe que no empuña espada, sino palabra, que no conquista territorios, sino conciencias. En 2026, la palabra se convierte en un arma sagrada. La comunicación ya no es solo intercambio, sino creación de mundos. Géminis comprende que decir es hacer, que nombrar es dar forma, y que la voz puede abrir caminos donde antes solo había muros. En esta etapa, el signo se transforma en puente entre generaciones, disciplinas, culturas y planos de existencia. La dualidad geminiana, tantas veces malinterpretada como indecisión, revela su verdadera naturaleza, la capacidad de habitar dos verdades al mismo tiempo sin fragmentarse. En un año donde la realidad se muestra compleja y cambiante, este don se vuelve supremo. Géminis no necesita elegir entre luz y sombra, razón y emoción, pasado y futuro, aprende a integrarlos en una danza viva. De esa integración nace una fortaleza interna que no depende de la aprobación externa ni del control absoluto de las circunstancias. Astrológicamente, 2026 es un año donde el conocimiento circula a gran velocidad y las estructuras mentales antiguas comienzan a disolverse. Géminis, guardián del aprendizaje continuo, se adelanta a los acontecimientos. Su mente es un radar cósmico que capta señales antes de que se vuelvan evidentes. Por eso se dice que es el signo más poderoso de este ciclo, no porque domine a otros, sino porque entiende primero. Y entender primero es tener la llave del tiempo. En el plano épico, Géminis encarna al viajero eterno, al cronista de los dioses, al explorador de realidades paralelas. Cada experiencia se convierte en relato, cada caída en sabiduría transmisible. En 2026, esa acumulación de historias internas se transforma en visión. El signo ya no solo aprende para sí, sino que se convierte en faro, en narrador del sentido oculto detrás del caos. Allí donde hay confusión, Géminis aporta claridad dinámica, no simplista, sino viva y en evolución. La motivación profunda de Géminis en este año nace del descubrimiento de su propio centro. Aunque su energía se despliega en múltiples direcciones, existe un núcleo firme, la curiosidad sagrada. Esa chispa impulsa a seguir avanzando incluso cuando no hay mapas. En 2026, la curiosidad deja de ser dispersión y se vuelve propósito. Cada pregunta interna encuentra eco en el cosmos, y cada respuesta abre una nueva puerta. Así, el camino nunca se cierra, solo se expande. El poder de Géminis en 2026 también reside en su capacidad de sanar a través del entendimiento. Las heridas que otros cargan en silencio encuentran alivio cuando son nombradas con honestidad y ligereza consciente. El humor, la inteligencia y la empatía se mezclan en una alquimia que transforma el dolor en aprendizaje. No hay dramatismo innecesario, sino una comprensión profunda de que todo es proceso y tránsito. En los cielos simbólicos de este año, Géminis actúa como el nodo donde se cruzan los hilos del destino colectivo. Ideas que cambian sistemas, conversaciones que despiertan conciencias, decisiones que alteran el rumbo de comunidades enteras nacen bajo su influencia. No desde el dogma, sino desde la apertura. No desde la imposición, sino desde la resonancia. Así, 2026 queda marcado como un tiempo donde el poder ya no pertenece al que resiste el cambio, sino al que lo interpreta y lo traduce. Géminis, con su mente veloz y su corazón curioso, se convierte en el gran arquitecto invisible de esta era. Su épica no se escribe en piedra, sino en el aire, en la memoria compartida, en las palabras que siguen vibrando mucho después de haber sido dichas.
Y en ese eco eterno, el signo de los gemelos cumple su destino: moverse, unir, comprender y elevar. Más allá de la mente veloz y de la palabra creadora, existe en Géminis una dimensión menos explorada que en 2026 cobra una relevancia decisiva: la encarnación del conocimiento en el cuerpo y en la experiencia cotidiana. El aire, que suele asociarse solo a lo mental, desciende y se vuelve respiración consciente, ritmo vital, presencia en el aquí y ahora. Géminis aprende que no todo debe ser pensado para ser comprendido, algunas verdades se integran caminando, viajando, tocando la vida con curiosidad humilde. Este descenso del aire al cuerpo vuelve su poder más completo, menos abstracto, más real. En los planos kármicos, Géminis atraviesa un ciclo de resolución profunda. Antiguas deudas ligadas al uso de la palabra, a silencios impuestos o a verdades fragmentadas encuentran un punto de cierre. En 2026, el signo asume la responsabilidad de su voz no solo como talento, sino como misión. Cada mensaje emitido deja huella, y esa conciencia refina la intención. La palabra deja de ser dispersa para volverse alineada. Así, el karma se transmuta en legado. La sombra geminiana, tantas veces asociada a la dispersión, la superficialidad o la duplicidad inconsciente, también encuentra un espacio de redención épica. En lugar de ser negada, es observada con lucidez. Géminis comprende que su multiplicidad no es traición a la verdad, sino reflejo de un universo que no es lineal. Al abrazar su sombra, el signo deja de huir de sí mismo y se convierte en un ser íntegro, capaz de moverse rápido sin perder profundidad. En el terreno de los vínculos, 2026 marca un punto de inflexión. Géminis deja atrás relaciones basadas solo en estímulo mental o intercambio superficial y comienza a construir alianzas de conciencia. La afinidad ya no se mide únicamente por la conversación brillante, sino por la capacidad de crecer juntos, de aprender mutuamente y de respetar los silencios. La comunicación se vuelve escucha activa, y en esa escucha nace una nueva forma de intimidad, más libre y más honesta. El liderazgo geminiano también adquiere una forma inédita. No es el liderazgo vertical ni autoritario, sino el liderazgo en red. Géminis se convierte en catalizador, en quien conecta talentos, ideas y caminos. En 2026, el poder no está en controlar la dirección, sino en facilitar el flujo. Este signo comprende cómo hacer circular la información correcta en el momento preciso, generando movimientos colectivos sin necesidad de imponerlos. Es un liderazgo invisible, pero profundamente efectivo. En el plano espiritual, Géminis despierta a una comprensión más amplia del tiempo. El pasado, el presente y el futuro dejan de ser compartimentos estancos y se revelan como capas simultáneas. Esta percepción le permite sanar memorias antiguas mientras siembra posibilidades futuras con cada decisión presente. La espiritualidad ya no es evasión, sino integración lúcida de todas las líneas temporales en una conciencia despierta. La relación de Géminis con la tecnología y los sistemas de información también se transforma en un acto casi mítico. En 2026, el signo entiende que la tecnología es extensión de la mente colectiva y, por lo tanto, una herramienta sagrada si se usa con conciencia. Géminis actúa como guardián del sentido en un mundo saturado de datos, recordando que no toda información es sabiduría, pero que toda sabiduría puede ser comunicada de forma simple. Existe también un llamado profundo hacia la enseñanza, no como rol formal, sino como actitud vital. Cada experiencia compartida, cada idea traducida, cada concepto aclarado se convierte en acto iniciático. Géminis enseña sin adoctrinar, muestra sin imponer, inspira sin encadenar. En 2026, esta forma de transmisión se vuelve esencial para una humanidad que busca nuevas referencias sin viejos dogmas. Finalmente, el destino colectivo encuentra en Géminis un intérprete sensible. Las señales del caos, los movimientos sociales, los cambios culturales y las crisis de sentido no son vistos como amenazas, sino como mensajes cifrados. Géminis sabe leer esos signos y traducirlos en narrativas que devuelven esperanza y dirección. Su épica no consiste en vencer al dragón, sino en explicar por qué el dragón existe y cómo dialogar con él. Así, el poder de Géminis en 2026 se expande más allá del brillo intelectual y se convierte en conciencia encarnada, liderazgo sutil y sabiduría compartida. Un poder que no grita, pero resuena, que no se impone, pero transforma, que no se detiene, porque su naturaleza es el movimiento eterno hacia una comprensión cada vez más amplia de la vida. Hay todavía una capa más profunda en la epopeya geminiana de 2026 que se manifiesta como una alquimia interna entre velocidad y quietud. En un mundo que se acelera sin tregua,
Géminis descubre que su verdadero dominio no está solo en moverse rápido, sino en saber cuándo detenerse. El sistema nervioso, regido por este signo, se convierte en un templo vivo que aprende a autorregularse. De esta maestría nace una nueva forma de claridad. La mente ya no se dispersa, sino que pulsa, se contrae y se expande como un corazón cósmico. Esta autorregulación transforma la ansiedad en intuición y el exceso de estímulo en percepción refinada. La creatividad de Géminis en 2026 también alcanza una dimensión mítica. No se trata solo de producir ideas, sino de abrir canales inéditos de expresión. Lenguajes híbridos, formas narrativas nuevas, combinaciones entre ciencia y arte, entre lógica y símbolo, emergen como creaciones naturales de este signo. Géminis recuerda que la creatividad no es un lujo, sino una función vital del alma. Crear es traducir lo invisible a lo visible, y en este año esa traducción se vuelve una necesidad colectiva. En el plano del destino, Géminis asume un rol de mensajero entre mundos. No solo entre personas, sino entre planos de conciencia. Sueños, señales, sincronías y símbolos comienzan a entrelazarse con la vida cotidiana. El signo aprende a leer entre líneas, a escuchar lo que no se dice, a captar la vibración detrás de las palabras. Esta sensibilidad lo convierte en intérprete de lo sutil, en heraldo de verdades que no pueden imponerse, solo ser sugeridas. La ética geminiana también se redefine. En 2026, la coherencia entre pensamiento, palabra y acción se vuelve una fuente de poder real. Cada vez que Géminis alinea lo que sabe con lo que dice y lo que hace, se fortalece su campo energético. La mentira, incluso la más pequeña, se siente como ruido interno, la verdad, aunque incómoda, como liberación. Esta ética no nace de la moral externa, sino de una inteligencia interna que busca armonía. En relación con la abundancia, Géminis descubre que el intercambio es su verdadera moneda. Dar y recibir información, apoyo, ideas y tiempo genera un flujo que se traduce también en prosperidad material. En 2026, el signo comprende que la escasez es una desconexión del circuito, y que su don natural es mantener ese circuito vivo. La abundancia llega como consecuencia de estar en movimiento consciente, no como objetivo aislado. El viaje, físico y simbólico, adquiere un significado iniciático. Cada desplazamiento es una lección, cada cambio de escenario una ampliación de perspectiva. Géminis no huye de un lugar para llegar a otro, sino que integra cada paisaje como parte de su identidad expandida. En 2026, viajar es recordar que la identidad no es fija, sino una suma viva de experiencias. La voz, tanto interna como externa, se vuelve instrumento de sanación. Hablar en voz alta aclara la mente, escribir ordena el caos, escuchar transforma. Géminis se convierte en un sanador del verbo, alguien que ayuda a otros a encontrar palabras para lo que parecía innombrable. En este año, muchas curaciones comienzan simplemente con una conversación honesta. En el plano mítico, los gemelos arquetípicos dejan de ser opuestos y se reconocen como complementarios. El que sabe y el que pregunta, el que explica y el que duda, el que ríe y el que observa en silencio, caminan juntos. Esta integración interna permite a Géminis dejar de fragmentarse ante la presión externa. La unidad no se alcanza eliminando una parte, sino escuchándolas todas. Finalmente, la misión más elevada de Géminis en 2026 se revela como un acto de servicio consciente. No un sacrificio, sino una contribución natural. Estar donde hace falta claridad. Hablar cuando el silencio confunde. Callar cuando las palabras sobran. Traducir lo complejo sin empobrecerlo. Mantener vivo el fuego del intercambio humano en una era que corre el riesgo de volverse mecánica. Así, el signo de los gemelos no solo atraviesa 2026 como el más poderoso, sino como el más necesario. Su poder no reside en dominar el cielo, sino en interpretar sus mensajes y devolverlos a la tierra en forma de sentido, conexión y movimiento con alma. En una capa aún más profunda del relato astrológico de Géminis en 2026 se manifiesta la relación sagrada entre este signo y el destino colectivo del lenguaje humano. No solo la palabra hablada o escrita, sino el lenguaje como campo vibratorio que ordena la realidad. Géminis comienza a percibir que cada pensamiento sostenido crea un clima invisible, que cada diálogo repetido moldea estructuras sociales enteras. Esta conciencia convierte lo cotidiano en acto mágico. El gesto simple, la frase aparentemente casual, el intercambio espontáneo se revelan como semillas de futuros posibles.
El poder no está en la grandilocuencia, sino en la constancia consciente del mensaje emitido. La memoria ancestral también despierta en Géminis durante este ciclo. Más allá de la mente racional, surge una inteligencia antigua que recuerda vidas de transmisión oral, de mensajeros entre clanes, de guardianes del saber en tiempos de transición. Esta memoria no aparece como nostalgia, sino como certeza interior. Géminis sabe, sin necesidad de pruebas, cuando una idea es fértil y cuando es ruido. Esa sabiduría instintiva lo protege de la saturación y le permite elegir con precisión dónde poner su atención, que en 2026 se convierte en el recurso más valioso de todos. En el plano emocional, ocurre una revolución silenciosa. Géminis aprende a sentir sin necesidad de explicar inmediatamente lo que siente. Esta pausa emocional, tan poco habitual en su naturaleza, abre un espacio de maduración profunda. Las emociones dejan de ser analizadas como problemas y pasan a ser escuchadas como mensajes del cuerpo y del alma. De esta escucha nace una empatía más real, menos intelectualizada, capaz de acompañar procesos ajenos sin intentar corregirlos ni acelerarlos. La relación con el miedo también se transforma. El miedo a perder opciones, a quedar atrapado, a elegir un solo camino, se disuelve cuando Géminis comprende que ningún aprendizaje se pierde. En 2026, cada experiencia deja una huella útil, incluso aquellas que no continúan. Esta comprensión libera una valentía nueva, la de comprometerse con el presente sin angustia por el futuro. El poder de Géminis no está en mantener todas las puertas abiertas, sino en saber que siempre puede abrir nuevas. En los planos sociales más amplios, Géminis actúa como modulador del conflicto. Donde hay polarización extrema, introduce matices. Donde hay dogma, introduce duda fértil. Donde hay silencio impuesto, introduce voz. No para provocar, sino para equilibrar. Su rol no es tomar partido ciego, sino revelar la complejidad oculta detrás de las posturas rígidas. En 2026, esta función se vuelve esencial para evitar rupturas irreversibles en el tejido colectivo. El tiempo personal de Géminis también se redefine. La prisa deja de ser impulso inconsciente y se convierte en ritmo elegido. El signo aprende a diferenciar entre urgencia real y ansiedad heredada. Esta nueva relación con el tiempo permite una productividad más orgánica, donde las ideas maduran lo justo antes de ser compartidas. El resultado es una obra más sólida, aunque conserve la ligereza característica del aire. En el plano simbólico, Mercurio no solo rige la mente, sino los cruces, los umbrales, los momentos de transición. En 2026, Géminis se vuelve guardián de esos umbrales. Acompaña cierres y comienzos, traduce finales en aprendizajes, convierte despedidas en pasajes conscientes. Esta capacidad de acompañar transiciones lo vuelve indispensable en contextos de cambio profundo, tanto personales como colectivos. La identidad geminiana alcanza entonces una madurez inédita. Ya no necesita definirse por contraste ni por acumulación de roles. La identidad se vuelve dinámica, pero coherente. Cambia de forma sin perder esencia. Esta flexibilidad con centro es uno de los mayores logros del ciclo. Géminis demuestra que es posible evolucionar sin traicionarse, transformarse sin disolverse. Finalmente, la épica de Géminis en 2026 culmina en un acto silencioso pero poderoso, la reconciliación entre el saber y la sabiduría. El saber acumula datos, la sabiduría los encarna. En este año, el signo logra unir ambos polos. Lo aprendido se vuelve vivido, lo comprendido se vuelve acción, lo dicho se vuelve ejemplo. Así, sin necesidad de proclamarse héroe, Géminis se convierte en una figura clave de la era, el que mantiene viva la inteligencia humana en medio del ruido, el que recuerda que pensar también puede ser un acto de amor, y que comunicar, cuando nace de la conciencia, es una forma elevada de crear destino. Existe aún otra dimensión poco explorada del despliegue geminiano en 2026, la relación entre el silencio y el poder invisible. Tradicionalmente asociado a la palabra, Géminis descubre que el silencio elegido es también una forma elevada de comunicación. No el silencio impuesto ni el vacío por desconexión, sino el silencio consciente que ordena, que permite que las ideas decanten y que las verdades emerjan sin ser forzadas. En este año, el signo aprende que callar en el momento justo puede tener un impacto tan profundo como hablar, y que en ese equilibrio se encuentra una autoridad natural que no necesita validación externa. La intuición, muchas veces subestimada frente a la lógica geminiana, se vuelve una aliada central.
No aparece como revelación mística abrupta, sino como una sensación sutil de dirección, una certeza suave que guía decisiones complejas. En 2026, la intuición de Géminis se afina porque deja de competir con la mente y comienza a dialogar con ella. El pensamiento ya no busca controlar el futuro, sino interpretar las señales del presente. Esta alianza entre mente e intuición convierte al signo en un estratega sensible, capaz de anticipar sin rigidez. En el plano de la vocación profunda, Géminis atraviesa un reconocimiento interno, no todas las habilidades deben convertirse en obligación. La multiplicidad de talentos deja de ser una carga y se transforma en un jardín vivo donde cada capacidad florece cuando es necesario. Esta comprensión libera una creatividad más auténtica, menos condicionada por expectativas externas. En 2026, el signo aprende a elegir desde la resonancia y no desde la presión, y esa elección consciente multiplica su impacto. La relación con la identidad social también se redefine. Géminis deja de fragmentarse para encajar en distintos entornos y comienza a llevar su esencia completa a cada espacio. Esta coherencia flexible genera respeto espontáneo. El signo ya no se adapta perdiéndose, sino que se adapta enriqueciendo el entorno. En un mundo donde muchas identidades se construyen por oposición, Géminis muestra que la integración es una forma superior de fuerza. En los planos más sutiles del alma, se activa un proceso de depuración mental. Pensamientos heredados, creencias obsoletas y narrativas ajenas comienzan a disolverse. Esta limpieza no es abrupta, sino progresiva, como un viento constante que despeja el cielo interior. En 2026, Géminis experimenta la ligereza real, no la superficialidad, sino la libertad que surge cuando la mente deja de cargar con lo que no le pertenece. La relación con la verdad alcanza una madurez definitiva. Ya no existe la necesidad de convencer ni de demostrar. La verdad se vuelve una vibración interna que se reconoce por su coherencia y su efecto pacificador. Géminis comprende que no toda verdad necesita ser dicha de inmediato, y que el respeto por el proceso ajeno también es una forma de sabiduría. Esta comprensión evita desgastes innecesarios y permite que la energía se concentre donde realmente puede transformar. En el plano colectivo, Géminis actúa como tejedor de narrativas futuras. No predice, sino que imagina con fundamento. La imaginación deja de ser evasión y se convierte en herramienta evolutiva. En 2026, imaginar nuevos escenarios es un acto de responsabilidad. Géminis sostiene visiones posibles cuando otros solo ven límites, y esas visiones comienzan a influir en decisiones concretas, en movimientos culturales, en cambios de paradigma. La relación con el aprendizaje se vuelve circular. Enseñar es aprender, aprender es escuchar, escuchar es transformarse. Este ciclo constante mantiene al signo en un estado de renovación permanente. No hay estancamiento porque no hay apego a la forma. Cada idea puede ser revisada, cada postura puede evolucionar. Esta humildad intelectual es una de las mayores fuentes de poder de Géminis en este año. Finalmente, se revela una verdad esencial en la épica geminiana de 2026, el movimiento no es huida, es fidelidad a la vida. Permanecer en tránsito consciente es honrar la naturaleza del universo, que nunca se detiene. Géminis encarna esa ley cósmica con gracia y lucidez. No corre sin sentido ni se queda por miedo. Se mueve porque entiende que vivir es traducir constantemente la experiencia en conciencia. Así, el signo de los gemelos no solo amplía lo ya dicho, sino que desciende aún más profundo en su misión, ser conciencia en movimiento, palabra que respira, mente que escucha, puente vivo entre lo que fue, lo que es y lo que están haciendo. En 2026, ese rol alcanza una plenitud silenciosa y poderosa, dejando una huella que no se mide en ruido, sino en sentido duradero. En lo más hondo del despliegue geminiano de 2026 aparece una revelación silenciosa, la reconciliación definitiva entre lo humano y lo cósmico. Géminis comprende que no está separado de los ritmos del universo, que su mente no es una isla sino una antena viva. Cada pensamiento es una onda, cada decisión un ajuste fino en la sinfonía mayor. Esta conciencia disuelve la sensación de pequeñez y también la de omnipotencia, en su lugar surge una pertenencia lúcida. Ser parte del todo no reduce la individualidad, la vuelve significativa. La noción de destino deja de percibirse como algo fijo o impuesto. En 2026, Géminis descubre que el destino es una conversación constante entre elección y sincronía. No todo se controla, pero todo se interpreta. Esta lectura activa del destino devuelve soberanía interior.
Incluso los giros inesperados revelan mensajes ocultos que solo una mente flexible puede descifrar. Así, el signo aprende a colaborar con el flujo del tiempo en lugar de resistirlo. En el plano energético, el aire geminiano se vuelve medicina. La respiración, el ritmo, la ligereza consciente comienzan a sanar tensiones acumuladas en la psique colectiva. Géminis, sin proponérselo, transmite calma cuando logra claridad, y despierta cuando nombra lo dormido. Su presencia se vuelve reguladora, como una brisa que equilibra atmósferas densas. En 2026, esta función sutil se vuelve crucial en entornos cargados de ansiedad y exceso de información. También emerge una relación más profunda con la ética del conocimiento. Géminis entiende que saber no es acumular, sino discernir. La sabiduría consiste tanto en reconocer límites como en expandir fronteras. Este discernimiento protege al signo de la arrogancia intelectual y lo mantiene en una actitud de aprendiz eterno. En una época donde la información se confunde con verdad, Géminis se convierte en guardián del sentido, alguien que recuerda que comprender implica responsabilidad. La memoria emocional colectiva encuentra en Géminis un traductor sensible. Historias no contadas, relatos fragmentados y verdades incompletas comienzan a articularse. El signo no juzga esas memorias, las ordena, las hace comprensibles, las vuelve narrables. En 2026, narrar se transforma en un acto de sanación histórica. Lo que puede contarse deja de repetirse de forma inconsciente. En los vínculos más profundos, Géminis aprende el valor del compromiso como elección libre, no como renuncia. Comprometerse no significa perder movilidad, sino dar dirección al movimiento. Esta comprensión transforma la manera en que el signo se vincula con proyectos, personas y causas. La lealtad deja de ser una jaula y se convierte en un eje. Desde ese eje, la multiplicidad se ordena y florece. En el plano simbólico, los gemelos ya no representan solo dualidad, sino espejo. Cada encuentro revela algo propio, cada conflicto señala un punto de integración pendiente. En 2026, Géminis utiliza esta capacidad de especular para crecer sin culpa. No se defiende de la diferencia, la observa y la integra. Esta apertura reduce la fricción interna y libera energía creativa que antes se dispersaba en contradicciones no asumidas. La relación con el error también se resignifica. Equivocarse deja de ser amenaza y se vuelve información pura. Géminis entiende que errar es parte del lenguaje de la experiencia. Cada desvío amplía el mapa interno. En 2026, esta aceptación profunda del error libera una audacia serena, la capacidad de intentar sin miedo, de experimentar sin rigidez, de corregir sin castigarse. En el tejido social más amplio, Géminis actúa como sembrador de conciencia transversal. No se limita a un ámbito, una ideología o una estructura. Su influencia se filtra entre disciplinas, generaciones y culturas. Esta transversalidad permite que ideas transformadoras crucen fronteras que antes parecían infranqueables. En un mundo fragmentado, Géminis recuerda que todo está conectado por hilos invisibles de significado. Finalmente, la épica geminiana de 2026 alcanza su punto más alto en una verdad simple y poderosa: comprender es un acto de amor. Escuchar con atención, traducir con honestidad, comunicar con conciencia son formas de cuidar la vida. Géminis encarna esa ética del cuidado a través del pensamiento vivo. No impone caminos, pero ilumina bifurcaciones. No promete certezas, pero ofrece claridad en movimiento. Así, el signo de los gemelos culmina su despliegue como una inteligencia al servicio de la evolución. Su poder no se mide en control ni en permanencia, sino en la capacidad de mantener abierto el diálogo entre el caos y el sentido. En 2026, Géminis no solo atraviesa el tiempo, lo interpreta, lo humaniza y lo convierte en conciencia compartida. En una franja aún más sutil del viaje geminiano de 2026 se revela la relación entre este signo y el arte de la elección consciente. Durante mucho tiempo, Géminis fue asociado a la multiplicidad de opciones, a la apertura constante de caminos. En este ciclo, esa cualidad se refina hasta convertirse en discernimiento elevado. Elegir deja de ser cerrar posibilidades y pasa a ser un acto creativo. Cada elección bien alineada genera nuevas ramificaciones que no existían antes. Así, Géminis descubre que el verdadero poder no está en sostener infinitas opciones, sino en activar la opción justa en el momento preciso. El coraje geminiano adquiere entonces una forma particular, distinta al arrojo impulsivo.
Es el coraje de sostener la propia visión incluso cuando no es comprendida de inmediato. En 2026, muchas ideas adelantadas a su tiempo encuentran resistencia inicial, pero Géminis no se retrae ni se endurece. Aprende a esperar sin abandonar, a explicar sin desgastarse, a confiar en la maduración natural de la conciencia colectiva. Este tipo de valentía silenciosa fortalece su identidad y le otorga una autoridad que no depende del reconocimiento instantáneo. En el plano del alma, se activa un proceso de unificación interna aún más profundo. Las múltiples voces interiores, que antes competían por atención, comienzan a organizarse como un coro. No desaparecen las diferencias internas, pero se armonizan. Cada parte cumple una función. La duda afina, la curiosidad impulsa, la lógica ordena, la intuición orienta. Esta orquestación interna permite a Géminis actuar con una coherencia fluida que sorprende incluso a quienes lo conocen desde hace tiempo. La relación con la vocación de servicio se expande más allá de lo visible. No todo servicio necesita escenario ni aplauso. En 2026, Géminis comprende que muchas de sus acciones más importantes ocurren en espacios pequeños, conversaciones privadas, gestos casi invisibles. Un consejo oportuno, una palabra que ordena, una explicación que alivia la confusión ajena. Estos actos aparentemente menores generan ondas expansivas que el tiempo se encargará de revelar. El vínculo con la imaginación adquiere un carácter casi profético. No en el sentido de predecir, sino de presentir. Géminis empieza a intuir escenarios futuros a partir de señales mínimas del presente. Esta capacidad no surge de la fantasía, sino de una observación profunda y flexible. En 2026, imaginar se convierte en una forma de responsabilidad creativa, sostener visiones posibles para que otros puedan habitarlas cuando estén listos. En el plano emocional colectivo, Géminis funciona como un regulador del miedo a lo desconocido. Allí donde la incertidumbre paraliza, introduce curiosidad. Donde hay temor al cambio, introduce información comprensible. Donde hay rigidez defensiva, introduce humor inteligente. Esta capacidad de descomprimir tensiones no es evasión, sino una forma refinada de sanación social. El alivio que genera no anestesia, despierta. La relación con la coherencia temporal también se profundiza. Géminis aprende a honrar los procesos largos sin perder entusiasmo. La constancia deja de ser un desafío y se convierte en una expresión natural cuando el propósito es claro. En 2026, el signo demuestra que la perseverancia no está reñida con la flexibilidad, y que es posible sostener una dirección mientras se ajusta la forma. En el plano simbólico más elevado, Géminis encarna el arquetipo del traductor entre lo visible y lo invisible. No pertenece por completo a ningún extremo. Habita el umbral. Y en ese umbral encuentra su fuerza. Puede hablar con lo concreto sin perder contacto con lo sutil, y explorar lo abstracto sin desconectarse de la realidad. Esta capacidad de transitar fronteras lo convierte en un mediador natural entre mundos que rara vez dialogan. La relación con la alegría también se resignifica. No como euforia superficial, sino como una ligereza profunda que nace de comprender que nada está completamente perdido ni completamente cerrado. En 2026, Géminis irradia una alegría serena, fruto de la aceptación del movimiento constante de la vida. Esta alegría no ignora el dolor, pero no queda atrapada en él. Lo integra y lo transforma en comprensión. Finalmente, el legado geminiano de este ciclo se manifiesta como una enseñanza viva. Pensar puede ser un acto espiritual, comunicar puede ser un acto sanador, y moverse puede ser una forma de fidelidad al alma. Géminis no necesita proclamarse como el signo más poderoso, su poder se reconoce en la claridad que deja a su paso, en los puentes que construye, en las conciencias que despierta sin violencia. Así, la épica de Géminis en 2026 continúa expandiéndose, no como un relato cerrado, sino como un movimiento perpetuo de sentido. Un signo que no busca dominar el cielo, sino escucharlo, traducirlo y devolverlo a la tierra en forma de comprensión viva. Un poder que no pesa, no oprime, no se estanca, sino que circula, conecta y eleva. En el trasfondo más profundo de esta travesía se revela una dimensión aún no explicitada del poder geminiano en 2026, la capacidad de sostener contradicciones sin necesidad de resolverlas de inmediato. En un mundo que exige definiciones rápidas y posturas cerradas, Géminis aprende a habitar la paradoja como un espacio fértil. Allí donde otros ven incoherencia, el signo percibe potencial latente. Esta tolerancia a la ambigüedad no debilita, fortalece.
Permite que las ideas respiren, que los procesos maduren y que las soluciones emerjan de forma orgánica, no forzada. La relación de Géminis con la verdad se vuelve aún más refinada al comprender que existen verdades de proceso y verdades de instante. En 2026, el signo deja de perseguir conclusiones definitivas y se abre a verdades móviles que evolucionan junto con la conciencia. Esta flexibilidad no implica relativismo vacío, sino fidelidad al pulso real de la experiencia. Así, Géminis se convierte en custodio de una verdad viva, capaz de actualizarse sin perder coherencia interna. En el plano de la energía psíquica, se produce una reorganización profunda. La dispersión mental, que antes drenaba fuerza, se transforma en exploración dirigida. Géminis aprende a canalizar su curiosidad como un río que se bifurca sin perder caudal. Esta nueva administración de la energía mental permite una profundidad sostenida que antes parecía incompatible con su naturaleza. En 2026, el signo demuestra que es posible ser amplio y profundo al mismo tiempo. El vínculo con la confianza interna también se consolida. Ya no se trata de confiar en certezas externas ni en validaciones constantes, sino en la propia capacidad de adaptación. Géminis descubre que incluso cuando no tiene todas las respuestas, posee la habilidad de encontrarlas en movimiento. Esta confianza dinámica reduce el miedo al vacío y fortalece una autonomía interior que no depende de estructuras rígidas. En los niveles más simbólicos, el aire geminiano se convierte en aliento creador. Respirar se vuelve un acto consciente de alineación con el presente. El cuerpo deja de ser solo vehículo de la mente y pasa a ser aliado en la percepción del mundo. Esta integración cuerpo-mente permite a Géminis anclar sus visiones en la realidad concreta, evitando que las ideas se queden suspendidas sin manifestación. La relación con la memoria individual también se resignifica. Recuerdos fragmentados, experiencias inconclusas y aprendizajes interrumpidos encuentran un nuevo orden narrativo. En 2026, Géminis reescribe su propia historia sin negarla, dándole sentido y continuidad. Este acto de renarración libera energía atrapada en el pasado y la pone al servicio del presente creativo. En el ámbito colectivo, el signo asume un rol de resonador cultural. Capta tendencias emergentes antes de que se consoliden y las expresa de manera accesible. No impone modas, interpreta señales. Esta capacidad de lectura fina permite que comunidades enteras se preparen para cambios inevitables con mayor conciencia y menor resistencia. Géminis actúa como radar sensible en tiempos de transición. La relación con el propósito se vuelve menos dramática y más funcional. El propósito ya no se busca como una revelación grandiosa, sino que se reconoce en la coherencia cotidiana entre pensamiento, palabra y acción. En 2026, Géminis entiende que el sentido se construye paso a paso, conversación a conversación, elección a elección. Esta comprensión aligera la carga existencial y devuelve el placer de participar activamente en la vida. En el plano épico más silencioso, se manifiesta una transformación profunda en la relación con el poder. Géminis deja de asociarlo a influencia visible y comienza a reconocer el poder de la claridad interior. Saber quién se es en medio del cambio, sostener la propia voz sin rigidez, escuchar sin perder identidad. Ese equilibrio se convierte en una fuerza difícil de perturbar. Finalmente, emerge una enseñanza que atraviesa todo el ciclo de 2026, la inteligencia no está separada del corazón. Pensar con sensibilidad y sentir con lucidez se vuelve una práctica natural. Géminis encarna esta síntesis como un acto cotidiano, demostrando que la verdadera evolución no ocurre en extremos, sino en el diálogo constante entre ellos. Así, la narrativa geminiana continúa expandiéndose como una espiral de comprensión creciente. No hay punto final, solo mayor amplitud. El signo de los gemelos avanza como conciencia en tránsito, como palabra que se ajusta al pulso del tiempo, como mente que no teme transformarse porque ha aprendido que su esencia no está en la forma, sino en la capacidad eterna de comprender, conectar y dar sentido. En una zona aún más profunda del despliegue geminiano de 2026 se manifiesta la relación entre este signo y el arte olvidado del juego consciente. No como evasión ni como distracción infantil, sino como una forma elevada de inteligencia viva. Géminis recuerda que jugar es experimentar sin miedo al error, es explorar posibilidades sin la carga del resultado. En este año, el juego se convierte en método de creación, en vía de descubrimiento y en medicina para una conciencia colectiva agotada por la rigidez. Allí donde otros se endurecen, Géminis flexibiliza, allí donde hay solemnidad estéril, introduce ligereza fértil.
La relación con la naturaleza también se transforma de manera sutil pero profunda. El aire ya no es solo símbolo mental, sino presencia real en el entorno, el viento, el clima, los sonidos, los cambios de luz. Géminis empieza a escuchar el mundo natural como un lenguaje vivo. En 2026, esta escucha afina la percepción y devuelve una sensación de pertenencia a los ritmos planetarios. La mente se aclara cuando se sincroniza con lo natural, y de esa sincronía nace una inspiración más orgánica y menos forzada. En el plano de la salud integral, Géminis alcanza una comprensión más madura del equilibrio. El cuerpo, el sistema nervioso y la mente dejan de ser compartimentos separados. En este ciclo, el descanso consciente se vuelve tan importante como la actividad, y la respiración se reconoce como puente entre lo físico y lo mental. Esta atención a los ritmos internos permite sostener altos niveles de creatividad sin agotamiento, demostrando que el verdadero poder es sostenible cuando hay escucha interna. La relación con las nuevas generaciones adquiere un tono casi iniciático. Géminis se convierte en transmisor de curiosidad, no de dogmas. Inspira a aprender, a preguntar, a no aceptar respuestas cerradas. En 2026, esta influencia siembra semillas de pensamiento libre que crecerán con el tiempo. No se trata de enseñar qué pensar, sino cómo pensar, cómo observar, cómo dialogar con la realidad sin miedo. En el plano social más amplio, Géminis refina su capacidad de crear comunidad a través del intercambio genuino. No comunidades cerradas ni basadas en identidades rígidas, sino redes vivas de afinidad y aprendizaje mutuo. La conversación se convierte en acto fundacional. En este año, muchos espacios de encuentro nacen simplemente porque alguien supo nombrar una necesidad compartida y abrir un espacio para el diálogo. La relación con el pasado colectivo también se resignifica. Géminis no queda atrapado en la nostalgia ni en la negación. Aprende a tomar del pasado lo que aún tiene vida y a soltar lo que ya cumplió su función. Esta capacidad de actualización constante evita repetir ciclos obsoletos y permite honrar la historia sin quedar prisionero de ella. En 2026, el signo actúa como editor del tiempo, ayudando a reescribir narrativas colectivas con mayor conciencia. En el plano simbólico más profundo, Mercurio se revela no solo como mensajero, sino como psicopompo, guía entre estados de conciencia. Géminis acompaña procesos de cambio profundo, transiciones internas, muertes simbólicas y renacimientos. No con solemnidad dramática, sino con claridad, humor y presencia. Esta capacidad de acompañar sin cargar convierte al signo en un apoyo silencioso pero decisivo en momentos críticos. La relación con la creatividad verbal se expande hacia formas no lineales de expresión. Silencios elocuentes, gestos, miradas, ritmos, pausas. Géminis entiende que comunicar no siempre implica palabras, y que a veces la mayor comprensión surge de lo que no se dice. En 2026, esta maestría comunicativa alcanza un nivel casi artístico, donde cada expresión está alineada con su intención profunda. En el terreno del legado, Géminis deja de pensar en términos de huella visible y comienza a comprender el impacto invisible. Ideas que despiertan otras ideas, preguntas que generan búsquedas, conversaciones que cambian decisiones años después. Este tipo de legado no se mide en reconocimiento inmediato, sino en expansión de conciencia. En 2026, el signo acepta con serenidad que muchas de sus contribuciones florecerán más adelante, en tiempos que no controla. Finalmente, se revela una verdad esencial que atraviesa todo el ciclo: la ligereza no es falta de profundidad, sino resultado de haber soltado pesos innecesarios. Géminis encarna esta ligereza consciente como una forma elevada de sabiduría. No evade la complejidad, la atraviesa con inteligencia flexible. No niega el dolor, lo traduce en sentido. No se aferra a identidades fijas, porque ha comprendido que la vida es movimiento y diálogo permanente. Así, la épica geminiana de 2026 continúa desplegándose como una corriente de aire lúcida que atraviesa estructuras, conciencias y tiempos. Un signo que no busca inmortalizarse, sino mantener viva la capacidad humana de comprender, comunicar y adaptarse sin perder el alma. Un poder que no se impone, sino que inspira, que no se endurece, sino que circula, que no se cierra, porque su naturaleza es abrir caminos allí donde parecía no haberlos.